hermanos, Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga, donde quiera que se encuentren. Quiero comenzar, hermanos, con una oración. Antes de hablar alguna otra cosa, pues te voy a invitar, hermano, que me ayudes, que me acompañes para poner en las manos del Eterno, pues este tiempo, y que sea de bendición, de edificación para muchos de nosotros. Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor que nos das al permitirnos nuevamente estar delante de ti con vida. Gracias porque nos has guardado, porque nos has protegido durante toda la semana. Tú nos has librado de tantas cosas malas, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, porque no merecemos, Señor, todo lo que tú nos das. Sin embargo, tú cada día abres de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón sobre nosotros. Y queremos agradecerte, Padre, en este tiempo, en este momento, el que nos permitas una vez más estar en un Shabbat, una semana más. Queremos poner en tus manos todas nuestras cargas, todo aquello que nos robe la paz, todo aquello que nos robe la atención de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la tomes y que nos permitas conectarnos contigo en este día de una forma muy especial. Queremos escucharte. Queremos, Señor, que tú nos hables hoy. Queremos ser parte de este día de bendición, un día apartado, el cual queremos ser parte también de él. Padre, queremos poner en tus manos a todas las personas que en este momento se encuentran enfermas, especialmente por esta situación, por esta enfermedad que hoy en día está atacando la ciudad. Que tú tengas misericordia, Padre, de todas aquellas personas que hoy están luchando contra esta enfermedad, que tú les des fortaleza, que tú lleves tu palabra de sanidad, primeramente a sus almas, Señor, y si tú así lo quieres, que les puedas dar también esa sanidad física. En tus manos ponemos a toda esa gente, Padre, que en este momento está enferma, que está agonizando en las camas, que está luchando entre la vida y la muerte. En tus manos las ponemos. Y pues te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno y tenemos muchos motivos por el cual hoy tenemos que estar contentos, estar alegres. En tus manos ponemos este espacio para que seas tú el que nos hable a través de este mensaje. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Hermanos, que el Eterno les bendiga. Pues vamos a comenzar nuestro estudio. Esto es una continuación acerca de lo que ya habíamos visto anteriormente, acerca de los tipos de pecado en la Biblia. Y en esta ocasión nos va a tocar analizar otro tipo de pecado, que es el pecado Hatá. Quiero recordar un poquito acerca de esto. Cuando Dios le reveló su nombre a Moisés, le dijo que él perdonaba todos los tipos de pecado y él los dividió en tres. Uno de ellos es Abón, que ya lo vimos, que está traducido como iniquidad en algunas partes. Ese fue un tema que ya vimos en un mensaje pasado. Y bueno, pues ese tipo de Abón ya lo vimos que es una consecuencia, ¿no? Algo que se carga. Es un pecado que llevamos por nuestras malas acciones y que tenemos que estar cargando. Y bueno, en esta ocasión vamos a analizar Hatá y nos quedaría también uno final para verlo posteriormente con la ayuda del Eterno, que es el tipo Peshá. Pero hoy nos vamos a concentrar en este tipo de pecado que es tipo Hatá. En realidad, hermanos, este es el tipo de pecado que se antepone a cualquier otro porque según la escritura hay diferentes tipos de pecado. Por ejemplo, hay Hatá, voy a llamarlo así. Espero que esta palabra, hermano, se te quede porque la voy a mencionar mucho durante este estudio. Entonces,
para que nos vayamos familiarizando. ¿Qué es hatá? Bueno, es la palabra que comúnmente hemos escuchado como pecado. Entonces, vamos a tratar de entenderlo un poquito más. Siempre he dicho eso, que buscamos acercarnos más a la verdad, tratamos de ver un poquito más de luz. No tenemos toda la verdad absoluta, ¿verdad? Pero lo que Dios nos va revelando, pues ese tipo de cosas son buenas compartirlas porque entre todos se abre una puerta para que todos nos motivemos y comencemos a indagar, a investigar a través de una base que es la que tratamos de dar y compartir en, en estos estudios. Entonces les comentaba que Hatá eh, se antepone a todo tipo de pecado. Por ejemplo, hay Hatá tipo Abón, o sea, es un pecado tipo Abón. Hay Hatá también de otros tipos que los vamos a ver. Realmente no son muchos, pero los vamos a ver un poco más adelante. Y también hay Hatá, o sea, pecado de tipo Peshá. Eh, entonces, está interesante porque Dios lo separa cuando se lo revela a Moisés. Y le dice a Moisés, yo perdono todo tipo de pecado. Y le mencioné estos tres. Cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, entonces perdónanos, solamente le pidió que les perdonara dos tipos de pecado, que fue Abón y Hatá. En ningún momento Moisés le pidió a Dios que le perdonara el pecado Peshá. ¿Por qué? Eso es lo interesante, porque ese tipo de pecado, Peshá, Moisés no pidió que se perdonara, pero eso lo vamos a ver en otro estudio. Ahorita entonces quiero centrarme con este. Entonces, hermanos, Hatá significa simplemente, vamos a llamarlo así, pecado. Así la palabra literal es pecado. Lo vamos a ver que más que pecado significa fallar, significa fallar. ¿Quién de nosotros, hermanos, no falla? ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios todos los días? Siempre estamos fallando continuamente, una tras otra, siempre estamos fallando. Bueno, a eso se le llama hatá y eso es pecado. Eso es pecado. Quiero, antes de ver esta palabra, quiero compartirte algo acerca de lo que se conoce como la ley o el Antiguo Testamento, que hoy en día muchos lo llaman ley, en hebreo se llama Torah. Y bueno, este es un libro que la escritura dice que es un libro del pacto. Y quiero que me acompañes al libro de Éxodo 24:7 para ver esto. Dice que Moisés tomó el libro del pacto. ¿Cuál fue el libro que tomó? Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí tomó Moisés un libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, o sea, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Aquí Moisés tomó un libro del pacto y lo leyó pues a oídos de todo el pueblo. Entonces el pueblo lo escuchó y dijo, está bien, nosotros vamos a hacer todas las cosas que acabamos de escuchar, que están escritas en ese libro del pacto que Moisés leyó. El Nuevo Testamento nos dice qué es este libro del pacto, a qué se estaba refiriendo cuando decía aquí el libro del pacto. Fíjense, hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 18 al 20, dice que la ley es un pacto. O sea, ya nos está diciendo qué tipo de pacto es el que Moisés leyó, ¿verdad? Dice versículo 18, donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Se estaba refiriendo a este pacto de Éxodo 24, donde Moisés tomó el libro del pacto. Aquí está hablando del mismo pacto, del mismo libro. Dice, donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro. ¿Cuál libro? Bueno, el libro del pacto. Lo roció con sangre. Dice, y también a todo el pueblo.
diciendo, esta es la sangre del pacto, nuevamente, que Dios les ha mandado. Entonces, este pacto, este libro del pacto que dice aquí, el Nuevo Testamento nos confirma que se estaba refiriendo a la ley o al Antiguo Testamento, a la Torá, como se conoce, los libros que Moisés escribió, donde están los mandamientos. Porque Moisés, dice este versículo, anunció todos los mandamientos de la ley. Entonces, hermanos, amigos, el Antiguo Testamento es un pacto. Los mandamientos son un pacto. Y el Nuevo Testamento nos dice que un pacto, aunque fuera de hombre, no se puede abolir, no se puede abrogar, porque es un pacto es permanente. De hecho, si leemos un poquito acerca de los pactos en la Biblia, nos damos cuenta que ningún pacto abroga otro pacto. O sea, no hay un pacto que abrogue otro pacto pasado. Un pacto es un pacto y no se puede abrogar por un pacto nuevo. Eso es un error que no podemos tener. Tenemos que pues cambiar ese tipo de mentalidad. Y aquí estamos viendo que la ley, como se conoce, que hoy en día se ha dicho que ya no es para hoy, que ya pasó, que fue abolida, que fue abrogada, que fue clavada en la cruz, etcétera. No, es un pacto donde se encuentran los mandamientos y los pactos no se pueden abrogar. Entonces, eso es algo que tenemos que ir asimilando, entendiendo y no dejarnos engañar por lo que hemos escuchado, sino que tenemos que escudriñar la escritura y ella misma nos va a dar la respuesta. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Y dice que roció ese libro, que era el libro del pacto, como lo acabamos de leer aquí en Éxodo 24:7, el libro del pacto que Moisés tomó. Ahora, entonces la palabra ley se ha entendido así, que pues es como una atadura, ¿no? Detrás de los barrotes que están así bajo la ley y no, nosotros ya somos libres de la ley y esa nos esclavizaba. Realmente es que no, la ley es simplemente, hermano, los mandamientos y son un pacto. Y sabes, eso es algo que Dios nos pide que nosotros prestemos mucha atención a ese libro del pacto, que prestemos mucha atención. Nos lo pide, inclusive dentro de la palabra ley en hebreo que les comentaba, se dice Torah, nos dice la esencia de lo que significa la palabra Torah, y ahí nos dice que es un pacto, que es un pacto firme. O sea, no es un pacto pues cualquiera, sino que Dios nos dice que es un pacto firme, el cual el hombre debe prestar mucha atención. Si recuerdan, hace un tiempo atrás escudriñamos un poquito acerca de la palabra hey en el hebreo pictográfico, que era un hombre que levantaba sus manos en señal de llamar la atención. Entonces, la palabra Torah finaliza con esa letra. Quiere decir y comienza con una letra que significa pacto, que es una tav. Entonces, la palabra ley, como nosotros la conocemos en hebreo, se dice Torah y es un pacto firme el cual el hombre debe prestar mucha atención. Pero eso te lo di como anticipación porque lo vamos a ver, porque quiero que quede muy, muy, muy claro. Mira, aquí tenemos la palabra hebrea, Torah, esta parte en rojo. Esto es lo que se conoce como ley, lo que nosotros tenemos traducido en nuestras Biblias como la ley. Bueno, el original es Torah y se escribe con 4 letras. Tal vez a lo mejor no las conoces, pero te las quiero mencionar. Esta se llama Tav, esta se llama Bab, la Resh y la Hei. Bueno, estas letras, que es un hebreo moderno, te lo quiero compartir en el hebreo antiguo, en el hebreo pictográfico.
en donde pues estas letras se escribían con dibujitos. Y esta letra, que es la primera, recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Esta letra que es la primera, que es la Tav, es esta de aquí. En el hebreo pictográfico eran como dos palos cruzados. En sí nosotros lo vemos que es como una cruz. Significa marca, significa señal y significa pacto. Fíjense cómo esta letra significa varias cosas. En este caso, en la palabra Torah, la Tav significa pacto. Entonces, ya vemos desde aquí, como dice la escritura, ¿va? Que Moisés tomó el libro del pacto, o sea, tomó la Torá. ¿Por qué? Porque dentro de la misma palabra Torá, ya dice la misma palabra que es un pacto. Y luego sigue esta letra, hermanos, que es la Bab. Esa Bab en el hebreo pictográfico es una estaca, es como un clavo. Aquí está clavo, estaca. Entonces, eh, ¿para qué servían las estacas en ese tiempo? Inclusive hoy en día también se utilizan mucho, por ejemplo, en los circos. ¿Por qué usan las estacas? Bueno, pues para afirmar las casitas o las casitas de acampar, las tiendas, ¿verdad? Las tiendas las sujetan y clavan una estaca en el suelo y de ahí amarran, pues para sujetar, para afirmar la tienda. Estaca, el abab significa firmeza también. En este caso, pues la abab lo tenemos aquí como firmeza. Entonces, vamos viendo si la palabra Torah nos dice Dios que es un pacto que es firme. Es un pacto firme que no se puede remover, no se puede abrogar tampoco, sino que es un pacto firme. Y luego viene la letra Resh, que está aquí. En el hebreo pictográfico es una cabeza de hombre, una persona. Y bueno, eso en realidad es lo que significa cabeza, persona. Casi siempre eso significa aquí, a veces tiene otros significados, pero la mayoría de las veces es que Dios quiere eh, hacernos entender que es para el hombre, que es para nosotros. Entonces, Dios está diciendo, mira, hijo, la ley, como tú conoces, la Torá, es un pacto firme que el hombre, y mira cómo termina aquí con una hey, como les comentaba, la hey es ese muñequito que está llamando la atención, que dice, hey, hey, está ahí queriéndote llamar la atención, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros pongamos atención, que el hombre preste mucha atención. Es que en realidad, hermanos, esta no es de, mira, es una mirada normal, es la mirada más grande que podemos experimentar como seres humanos. Una mirada de, ten mucho cuidado, porque es una mirada de casi, casi de vida o de muerte, una mirada muy, muy importante que tenemos que prestar mucha atención porque hay algo ahí muy peligroso o hay algo ahí muy importante que Dios quiere que nosotros prestemos mucha atención. Eso es importante, hermanos, prestar mucha, mucha atención. Entonces, la palabra Torah, ¿qué significa? Lo que nosotros conocemos como ley, Torah significa un pacto firme que el hombre debe prestar mucha atención. Eso es lo que significa Torah o lo que nosotros conocemos como ley. Es algo muy bonito, algo muy, considero una de las cosas hermosas, el hebreo pictográfico es algo que me gusta mucho porque nos empezamos a dar cuenta cómo es que Dios es tan perfecto que en las mismas palabras nos dice lo que significa, la esencia de la misma palabra. Entonces, si alguna vez tú te preguntabas qué significa Torah, no solamente son así que dices, bueno, pues es el Antiguo Testamento, no, es un pacto firme, un pacto que está bien firme, que el hombre le debe prestar mucha atención. Es como si Dios lo hubiera puesto aquí en la tierra y lo afirmó y nadie lo puede mover. Y ahí está para que lo veamos todos, que Dios dice, mira, hey, presta mucha atención, quiero que veas este pacto, quiero que le prestes mucha atención. Esa es su palabra, ¿verdad? La Biblia, la ley, el Antiguo Testamento, pero repito, en el hebreo antiguo es Torah. Bueno, ahora, esta palabra, hermanos, Torah, o la palabra ley, para que me entiendas, procede de una raíz.
¿De dónde procede este pacto firme que el hombre debe de prestarle mucha atención? De una raíz que se llama Yara. Me voy a tratar de ir un poco despacio, quiero que lo vayas entendiendo. Yo sé que esto para hermanos, para algunos es complicado, pero hemos pedido dirección de Dios y que sea Él el que nos dé el discernimiento. Y si no, bueno, pues tenemos la bendición de tenerlo grabado para repasarlo y podamos nosotros poder volver a entender pues lo que en este momento a lo mejor muchos no comprendemos. Entonces, les comentaba que la palabra Torah o la palabra ley, que es este pacto firme, el cual el hombre debe prestar mucha atención, procede de esta raíz que se llama Yara. Esta es la raíz. Les repetía en ocasiones pasadas, es como el árbol es la raíz principal y tiene un fruto. Eso ya es una derivación. Bueno, digamos que aquí el fruto principal es Yara. La raíz es el árbol y tiene un fruto, tiene una raíz que es la Torah. Fíjense, entonces, ¿cuál es? Pues aquí no vamos a llamar tanto de qué tan importante es, simplemente la importancia de donde procede este pacto firme, el cual el hombre debe prestar mucha atención. ¿De dónde procede? De aquí, de Yara. Fíjense qué significa Yara. Dice aquí que es fluir como agua, llover, transitivamente colocar o lanzar. Esto es algo, hermanos, que me ha llamado mucho la atención. Lanzar algo, dice específicamente, aquí está siendo específico, no es de que vas a lanzar una piedra, vas a lanzar un sartén, nada ahí por la cocina, no es nada de eso, es lanzar específicamente una flecha, como si disparar, dice aquí, apuntar, enseñar. Esta parte, hermano, yo me lo imagino así como un maestro que está explicando en un pizarrón y que está señalando, está apuntando, está enseñando algo. Pero esta parte, hermanos, no es así solamente muy sencillo, sino que es tan fuerte la enseñanza que es como si fuera un arquero que tiene su flecha, apunta y lanza y suelta la flecha. Sí, esta parte que dice fluir como agua, habla de sencillez, de facilidad, es algo que nos tiene que dar a entender que cuando esta palabra yará es una enseñanza sencilla, que fluye como agua y que acierta en el centro del blanco. ¿Por qué en el centro? Porque es alguien que está enseñando, se le dice, mira, yo te voy a enseñar a cómo debes de agarrar la flecha, cómo es que debes de apuntar, ¿sí? Y cómo es que debes de lanzar la flecha, cómo es que la debes de lanzar. Eso es Yara. Y de ahí procede este pacto firme que estábamos hablando, de ahí procede la ley. Quiero que veas esta imagen, lo que estamos hablando. Obedecer es acertar en el blanco. Y aquí vemos una flecha que está acertando en el centro, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos definir aquí que este pacto que Dios está diciendo, este pacto firme, el cual el hombre debe prestar mucha atención, si nosotros lo obedecemos, es como si estuviéramos acertando en el blanco, es como si nosotros fuéramos esa flecha. Cuando nosotros hacemos acciones buenas, acciones positivas, nosotros es como si acertáramos en el blanco. De ahí viene Torah, de ahí viene la palabra Torah, de esta raíz que es Yará. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no obedecemos la ley o no obedecemos este pacto firme? ¿Qué pasa? Si nosotros obedecemos, estamos acertando, ¿verdad? Estamos acertando en el blanco. ¿Qué pasa si desobedecemos? ¿Será que acertaremos en el blanco, acertaremos en el centro si desobedecemos este pacto firme? No, ¿verdad? No vamos a poder acertar al centro si desobedecemos, sino más bien lo que estaríamos haciendo es errar al blanco. Esto es algo interesante, hermanos, la palabra errar, porque lo que les comentaba yo del pecado, de Hatá, significa eso, significa errar.
Cuando nosotros cometemos un pecado o un error, ¿verdad? Una falla, ya no estamos acertando en el centro del blanco, ya nos estamos desviando, estamos errando. ¿Por qué? Porque estamos infringiendo una regla, un mandamiento, una regla que está ahí, que nos está diciendo, mira, tú apunta bien, apúntale al centro y dispara, concéntrate bien, ponle mucha atención. Pero si yo tomo todo eso a la ligera y pues trato de hacerlo, pero no lo hago como Dios quiere, voy a estar fallando, voy a estar errando, estoy infringiendo ya un mandato, una ley. Y quiero, hermanos, que veamos unos ejemplos sencillos acerca de la infracción, en este caso de algo secular, que es la ley del tránsito. ¿Qué pasa, hermanos, si tienes vehículo, pues más te vas a identificar, o si tienes alguna motocicleta, si nosotros infringimos una ley de tránsito? Por ejemplo, número 1, no respetar el límite de velocidad. ¿Qué pasa si yo no respeto el límite de velocidad? Aquí tenemos que muchos dicen 80 kilómetros, pero pues van a las autopistas y muchos no respetan este límite de velocidad, ¿verdad? Sino que estamos infringiendo ya una ley de tránsito. ¿Y qué pasa si me agarran? ¿Será que me va a ir bien? No, me voy a tener que ganar una infracción. Me voy a ganar una infracción. ¿Por qué? Porque estoy violando una ley de tránsito. Lo mismo pasa si yo me paso un semáforo rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el rojo de alto, yo sé que está alto, pero pues no hay nada, no pasa nada, nadie me ve y me paso. Fíjate, hermano, eso es algo bastante interesante, ¿verdad? Que pasa así en la vida diaria. Tú dices, bueno, pues está el semáforo rojo y tú sabes que hay un reglamento donde te dice que el rojo significa alto. Tú lo sabes. Sin embargo, siempre está eso dentro de nosotros que dices, nadie me ve. Hay ciertos horarios, obviamente, donde está permitido pasar con precaución los semáforos rojos, pero estoy hablando ahorita en un horario normal, en donde el rojo es alto total, no importa que no pase nadie, tú tienes que respetar eso. Pero, sin embargo, muchas veces no se hace eso, sino que pues nadie te ve y pues te pasas. Sí o no hemos hecho a veces eso? Nadie nos ve, tenemos que tener cuidado eso. ¿Por qué? Porque si nos llega a ver algún policía de tránsito o unas de esas, como son las fotomultas, pues al rato nos vamos a estar quejando porque ya tenemos ahí una infracción que tenemos que pagar. Entonces, pues estamos violando esto, ¿no? Estamos violando una ley de tránsito. No usar casco, como punto número 3, por ejemplo, los que van en motocicleta. ¿Cuántas personas no hemos visto así? Y es una ley que tienes que usar casco. Sin embargo, pues, no, siempre optamos, no, pues no pasa nada, voy aquí cerquita, todo bien, pues súbete. Y somos así. Eh, Constantemente estamos transgrediendo leyes, estamos transgrediendo, en este caso, la ley de tránsito, la estamos transgrediendo y hay que tener cuidado con eso porque si nos agarran, vuelvo a repetir, nos vamos a hacer acreedores a una infracción. Circular de noche como punto número 4, con las luces apagadas. También, ¿verdad? Se ve mucho eso. No es porque quiera, sino a veces porque el vehículo no enciende las luces. Sin embargo, la gente dice, no importa, no pasa nada. Vamos aquí con cuidado, ¿verdad? No pasa nada y ahí vamos con las luces apagadas. Entonces, todo eso también tenemos que tener cuidado porque si nos agarran, nos vamos a hacer acreedores a una infracción. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, pues esta ley de tránsito secular, todas las leyes que nos dan, siempre son por seguridad. ¿Por qué no debo de ir a mayor velocidad? Pues es por mi bien. ¿Por qué no tengo que pasarme un semáforo rojo? Por mi bien. ¿Por qué tengo que usar casco? ¿Por qué tengo que ir con las luces encendidas? Etcétera, etcétera. Es por mi bien. Todo es por mi bien. Pero si yo no lo hago,
¿qué va a pasar? Estoy arriesgando mi vida, ¿verdad? Estoy poniendo en riesgo mi vida y también pues la de los seres, mis familiares, si es que van ahí en el mismo vehículo. Entonces las leyes fueron hechas para nuestro bien. Si nosotros las seguimos, nosotros nos va a ir mejor, vamos a tener más vida y nos va a ir bien, siempre y cuando vayamos conforme a las leyes, ¿verdad? Entonces, el salirse de lo establecido en la ley, eso se llama infracción. ¿Cómo? Porque yo ya me estoy saliendo, está algo ahí, sin embargo yo digo, pues no me interesa, y nos empezamos a transgredir, a violar o a salirnos de esa ley, ¿no? Cuando tú te sales de esa ley, lo que estás haciendo es que estás cayendo en una infracción. Entonces, eso es lo mismo que pasa con la palabra de Dios cuando nosotros cometemos un error, una falla, ¿verdad? Que nos desviamos, eso es una infracción de la ley de Dios o de la Torá o de este pacto firme que estamos hablando. Es una transgresión ya. Cualquier cosa que te desvíe, te está saliendo porque no le estás prestando atención, sino que estás optando por hacer otra cosa, o optamos, ¿verdad?, por hacer otra cosa muchas veces. Entonces, eso es infracción de la Torá, infracción de la ley. Ya no estoy hablando aquí de la ley de tránsito, es más, me voy a cambiar para que no nos confundamos. Todo el pecado o todo el error, la falla, es infracción de la Torá, infracción de la ley. Dice primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, o sea, el jatá, lo que estamos hablando, todo jatá es infracción de la ley. Ya estoy violando algo, ya no estoy acertando ahí en el blanco donde debo de acertar, ahí donde yo apunto, veo, pongo la mira, mi flecha, ahí donde debería de acertar, no estoy acertando. Eso se llama errar. Estás fallando, hoy ya fallaste, ya erraste porque no acertaste en el blanco, mira, la flecha se fue, no sé por dónde, ya no acertaste, ya erraste. Estamos saliéndonos, ¿verdad?, de donde deberíamos de haber dado. Es una infracción, o sea, el pecado es errar. Y fíjate, hermano, quiero compartirte esto. Ahora sí, la palabra pecado en el hebreo se llama jata, lo que veníamos viendo desde un principio. Es una raíz primaria y fíjense, hermanos, dice propiamente errar. Y de aquí se derivan algunas cosas, pero el principal es errar. Eso significa errar, significa fallar. Cuando nosotros decimos es que el hombre pecador, es que el pecado, es que se pecó, etcétera, en realidad lo que estamos nosotros diciendo es que esa persona falló. Cuando yo digo, Señor, yo pequé, es como si yo dijera, Señor, yo fallé. Algo tan pequeño y tan sencillo, ¿verdad? Que tú puedes decir, entonces fallar es pecar. Sí, efectivamente, es errar. Ya no estás acertando en el blanco, ya no estás haciendo la Torá. Dice esta palabra, lo que significa errar, dice que figurativamente, generalmente significa pecar, ya de aquí se deriva, ¿no? Falta y bueno, descarriar, pero lo principal es esto, hermanos, que jatá significa errar. Y aquí vemos una imagen de lo que es jatá. Te estás saliendo de la ley, ya es una infracción lo que estás haciendo, te estás saliendo, estás errando, ¿verdad? Aquí cuántas flechas. Imaginemos, hermano, nuestras vidas, cómo estarán como esta imagen, o o como esta que vimos, cómo están realmente nuestras vidas. Estamos acertando en el blanco, poniéndole mucha atención al pacto firme y obedeciéndolo. De esa forma estamos acertando en el blanco, o estamos infringiendo la ley y estamos errando, estamos cayendo en pecado, estamos cayendo en jatá. Esto es lo que significa pecado, errar, o en sí fallar, ¿verdad? Porque yo puedo decir, bueno, he errado aquí en todas estas flechas, pero también para que se entienda mejor pues fallé, simplemente he fallado. Y ese es el punto, hermanos, que
Dios quiere que comprendamos y que sepamos que muchas veces la palabra pecado puede sonar así, wow, así muy escandaloso. No, es que soy el pecado, no, es un pecador. No, le has fallado en algo, le has fallado algo en algo a Dios. Yo creo que todos levantaríamos la mano, diríamos, sí, yo he fallado, todos los días fallo, yo fallo todos los días, todos fallamos. Eso se llama pecar. Y todo pecado es infracción de la ley. ¿Y sabes qué nos lleva a eso? Nos lleva a la muerte. Parece demasiado riguroso, ¿verdad? Demasiado fuerte. ¿Cómo es posible? Pero Dios siempre tiene un medio por el cual nosotros podamos regresar a nuestro estado anterior. Si estamos hoy en día con este tipo de pecado, jatá, errando, fallando, Dios tiene un medio también para poder nosotros reconciliarnos con Él. Pero pecado, hermanos, es eso, es simplemente fallar. Si yo le fallo a Dios. Y vamos a ver un ejemplo que nos va a dar mucha luz acerca de esto. Estamos hablando ahorita acerca de una persona que es un arquero, ¿verdad? Bueno, la escritura también nos dice acerca de los arqueros. Y aquí quiero que me acompañes al libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16, donde dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, eran hombres de guerra, que eran ambidiestros. Nuestras Biblias, hermanos, dicen zurdos, pero en realidad no es eso lo que la escritura original dice, sino que eran ambidiestros. ¿Qué es eso? Pues que podían agarrar el arma con cualquiera de las dos manos y para ellos no había esa diferencia. Una persona ambidiestra. Qué genial, ¿verdad? Dice, eh, todos los cuales tiraban una piedra con la honda. La honda, hermanos, era un arma de guerra, que hoy en día tú puedes decir, esa es una resorterita, es como una resortera, hermano, pero creo que hasta las resorteras que nosotros conocemos eran demasiado avanzadas para ese entonces. En realidad era como un pedazo de cuero en donde se amarraba pues unos como lazo, algún material resistente, ponían una piedra y ahora sí que le daban vueltas sobre la cabeza y la soltaban. Entonces, eso se llama onda. Imagínate, dice la escritura que estos hombres ambidiestros, o sea, que podían agarrar una acá y la otra acá y podían estar así con las dos manos. No sé si se pueda, ¿verdad? Pero ellos podían atacar con cualquiera de las dos. Entonces, eran hombres bastante bien entrenados, ambidiestros, seleccionados, y eran 700, era algo genial esto. Dice que los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello, así hermanos, a un cabello literal, no caballo, cabello. ¿Qué tan delgado es un cabello? Pon un cabello, no sé, a 20 metros, vamos a suponer una cierta distancia, y agarra tu piedrita y aviéntala ahí y atínale. Dice que estos hombres que no erraban, o sea, no fallaban. Y fíjate que, como dice en el hebreo, dice Yahati, que igual procede de la misma raíz, Hatá, que es pecar. Entonces no podemos entender esta palabra siempre, Hatá es pecar, pecar. No, no, no. Significa fallar, significa errar. Porque si nosotros lo entendemos así de Hatá, que siempre es pecado, aquí este texto no lo entenderíamos. Dirán que estos hombres tiraban con la onda a un cabello y no pecaban. ¿Cómo que no pecaban? No se puede entender así. Inclusive hay algunos textos que están mal traducidos. Eh, Vamos a ver un texto más adelante que está al revés. Aquí, hermanos, pues en realidad dice errar, no dice pecar. Y más adelante vamos a ver otro texto que es al revés. Pero bueno, aquí, hermanos, lo que me interesa es que quede ilustrado la palabra hatá. ¿Qué es lo que significa realmente? Solamente fallar, fallar. Y es que, hermano, de verdad, yo desde ahí, desde que comienzo a escuchar eso de fallar, me pongo como en primer lugar para decir, cierto, Señor, todos los días pecamos. Todos los días hacemos jatá delante de ti. Todos los días fallamos. Todos los días te fallamos. Pero
cada vez que amanece, cada vez que nosotros nos levantamos, podemos experimentar su misericordia nueva cada día, a pesar de haber hecho pecado. Y muchas veces ni siquiera le decimos, Señor, perdóname, porque no te sientes pecador, porque has pensado, es que pecado, no, pecado, esos ya, esos adúlteros son esos, los hipócritas, son los que dicen grosería. No, no, no. Simplemente una persona que falla, una persona que hierra, como estos hombres no fallaban, no fallaban. No Yahati, dice aquí. Veló, no y no, Yahati, fallaban, no fallaban. Entonces, es eso, hermano. La palabra jata. ¿Sabes qué también pasa cuando nosotros cometemos o hacemos decisiones, ¿cómo se dice? Rápidas, decisiones sin pensar, que muchas veces, hermanos, caemos en ese error de que hay una situación te exalta, que te enoja, que te hace ponerte furioso, que explotas, vamos a llamarlo así, y tomas decisiones. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Y después, cuando estás más tranquilo o tranquila, te arrepientes. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? No podemos hacer eso. Entonces, el tomar decisiones apresuradas, eso nos puede llevar a fallar en nuestras decisiones. Y eso, hermano, lo vamos a ver aquí en el libro de Proverbios, y aquí es donde te digo que está al revés. ¿Cómo dice nuestra Biblia? Proverbios 19:2. Esto nos va a enseñar que nuestras decisiones apresuradas nos pueden llevar a errar, como les comentaba. Fíjate cómo dicen nuestras Biblias, en este caso la Reina Valera 1960, en Proverbios 19:2, dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura, fíjese, hermanos, aquí es lo que estamos hablando, todo aquel que se apresura, en este caso dice aquí con los pies, pero se está refiriendo no solamente a algo físico, sino a una decisión que es rápida. Dice aquí, peca. Aquí dice peca, y aquí está al revés. Está al revés. Aquí no es peca. Fíjate, hermano, me quiero regresar aquí porque me parece interesante cómo es que esto está, la palabra hebrea, algunas palabras mal interpretadas. Aquí está bien traducido, dice que ellos no erraban, ¿verdad? No podemos poner ahí que ellos no pecaban, sino que no erraban. Y aquí en esta parte, pues ellos le dijeron que aquel que se apresura con los pies peca. ¿Cómo? O sea que cuando, por ejemplo, si yo voy corriendo, ya estoy pecando o tomo una decisión apresurada, pero una buena decisión que digamos, no sé, un ejemplo de... voy a dar un ejemplo y aquí no voy a decir el nombre para que el Eterno le dé su recompensa, pero si me está escuchando, que más bien sí me está escuchando, se va a identificar. Un hermano, hermanos, que compró pan, valga la redundancia, en una panadería, y a la salida estaba un hombre, un vagabundo. Entonces, una decisión apresurada, ¿sabes qué fue? Un pan, agarrarlo y sin pensarlo, toma. Y le dio un pan a este hombre que lo necesitaba porque tenía hambre, necesitaba algo de comer. Fue una decisión apresurada y a lo mejor agarró el pan preferido de fulanita, ¿verdad? Sin pensarlo. Una decisión apresurada. Entonces la agarras y para eso, hermano, será algo malo. O sea, aquel que se apresura peca. No, ¿verdad? No es eso. No se está refiriendo a eso, sino que aquel que se apresura puede tender a fallar, puede tender a errar. Obviamente es un ejemplo para nuestras decisiones apresuradas cuando nosotros tenemos pues una emoción ahí que en ese momento nos está invadiendo, ¿verdad? Muchas veces puede ser de enojo, de coraje, etcétera. Pueden ser muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 19:2 que estamos leyendo, que si nosotros tomamos esas decisiones apresuradas, podemos caer en el error, podemos llegar a fallar.
o sea, que es una mala decisión o fue una mala decisión. No es que estás pecando, sino que te puedes equivocar. ¿Sí? Eso significa, hermanos, errar, fallar. Algo tan pequeño, algo tan sencillo. Por eso decía que nosotros todos los días fallamos delante de Dios. Y quiero mostrarte aquí 3 versiones que están pues correctamente traducidas. Aquí pues es la Biblia de Jerusalén de 1976. Fíjense cómo dice: tampoco es bueno el afán cuando falta la ciencia, y el de pies precipitados se extravía. Ya ven, aquí no dice peca, no, sino que se extravía. Te precipitas con los pies, te puedes extraviar, te puedes cerrar, te puedes ir de lado. Dice la Nueva Traducción Viviente, que es otra versión, dice: el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. Y fíjense aquí esta parte: la prisa produce errores. Ya lo traduce diferente, ¿verdad? Ya no habla de los pies, pero se entiende el mensaje y está bien. La prisa produce errores, entonces no nos aceleremos en nuestras decisiones. Somos fáciles de tomar decisiones, ¿verdad? Y dice esta última versión, que es la versión de Israelita Nazarena, dice: una persona sin conocimiento no es en verdad buena. Y luego dice esta parte: el que se mueve apresuradamente comete disparates. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos queda este texto? ¿A cuántos de yo? A ver, si estuviéramos en la congregación, me gustaría ver todas las manos levantadas. ¿Por qué? Porque tendemos a cometer esto. Que ya me hiciste enojar y tomamos decisiones. No, yo me voy a ir a casa. Voy a agarrar mis maletas. Y tomas tu decisión. ¿Por qué? No. Cuidadito. Dice: si te mueves apresuradamente, puedes cometer disparates. Puedes errar, que es lo que realmente dice aquí la escritura de Jatá, ¿verdad? Puedes errar. Entonces tenemos que tener cuidado con ello, con eso. Fallar, hermanos, no solamente es fallar directamente a Dios, sino que también le podemos fallar indirectamente. ¿Cómo está eso que le podemos fallar indirectamente? Si yo cometo algo contra mi hermano, contra mi prójimo, lo que realmente estoy haciendo es cometerlo contra Dios. Y ahorita voy a mostrarte un texto que hable sobre eso. Mira, aquí hay un ejemplo acerca de los 10 mandamientos. Fallar a Dios es lo mismo como si nosotros le falláramos a nuestro prójimo. Pecado es fallar en amar a Dios y fallar en amar al prójimo. Hermanos, es que cuántas veces no fallamos en esto. Estamos llenos de fallos. Hombres, mujeres llenas de fallos. ¿Quién podría decir yo no tengo falla, yo no tengo falla? Creo que el único fue Yeshua, Jesús, ¿verdad? Porque dice que la escritura dice que Él no falló. Él no falló. Si nosotros, hermanos, nos damos cuenta, esta parte, los 4 primeros se refieren específicamente a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No le podemos fallar en eso. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Acerca de las imágenes, no le podemos fallar. No tomarás su nombre en vano. Eso tiene mucha profundidad también, pero no le podemos fallar. Pero ya desde aquí, hermanos, ya podemos analizar nuestra vida y darnos cuenta si realmente estamos fallando. Y si yo hablo de fallo, estoy hablando lo que nosotros conocemos como pecando. Pero vuelvo a repetir la palabra pecando. Ay, suena, no me digas a mí pecador. Mejor llámame hombre que falla. Es lo mismo, hermanos. El cuarto mandamiento dice: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. También, ¿verdad? No podemos fallar en eso. Y los otros 6 se refieren a nuestro prójimo, como honrar a nuestros padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar nada de nuestro prójimo. Si nosotros hacemos cualquier cosa contraria a esto, aquí está la ley, lo que platicábamos hace rato, pero yo no lo hago. ¿Sabes qué está pasando? Ya no estás acertando en el blanco. ¿Qué estás haciendo? Estás fallando. Tus flechas están saliendo a un lado. ¿Y sabes qué significa fallar? Significa pecar. Por eso Jatá significa errar. Qué hermoso y preciso es Dios, ¿verdad? Yo cuando veo todas estas cosas, es algo hermoso. Y algo, hermanos, que me regocijo en cuanto a nuestro idioma, porque los hebreos
no podían tener este tipo de revelaciones. Para ellos todo esto era entendible desde la primera. Sin embargo, nosotros lo vamos descubriendo y nos gozamos, nos deleitamos en eso. Y eso es algo muy bonito. Y fíjate, hermano, Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40, nos menciona acerca de estos dos mandamientos, ¿verdad? Dice el versículo 37, acerca de un hombre que le preguntó cuál es el más importante mandamiento. Entonces él le respondió, amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el primero. Y dice en el versículo 39, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos dos mandamientos cuelgan toda la Torá y los profetas. Me gustó esta versión porque dice aquí, nuestra versión dice depende, ¿no? O pende, no me acuerdo cómo dice, pero esta te la explica más así de colgar. Si tú tienes aquí algo, hermanos, que estás agarrando y cuelgan muchas cosas, ¿qué pasa si tú lo sueltas? Se viene abajo todo. Entonces dice que aquí están estos dos mandamientos y de ahí cuelgan todo. Es como lo que les platicaba hace rato de las raíces, ¿verdad? Derivan. Tenemos dos mandamientos principales. El primero es amar a Dios y el segundo es amar a nuestro prójimo. Pero a final de cuentas, hermanos, si yo fallo en amar a mi prójimo, estoy fallando en amar a Dios. Y quiero aquí comentarte un texto acerca de esto, porque tú puedes decir, bueno, ¿cómo crees? Yo le estoy fallando al vecino, yo no, eso Dios y mi Dios y yo, esa parte. Eso sí, mi vecino y yo estamos enojados, le fallé, pero no te confundas. Hay muchos textos que nos dicen lo contrario, que si yo le fallo a mi prójimo, le estoy fallando a Dios. Y quiero mostrarte solamente uno acerca de José, que está en el libro de Génesis 39, versículo 6, que dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Aquí está hablando, hermanos, acerca del poder que Faraón le dio a José, ya estando ahí en Egipto, le dio el poder de todo, ¿sí? Dice que Faraón no se preocupaba de José, de ninguna cosa. Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia, como dicen, de buen parecer, ¿no? José, dice el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Nada ciega, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Nada tonta, ¿va? Es guapo, en el poder, no, pues se fijó en él y le dijo, duérmete conmigo. Versículo 8, pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano, todo lo que tiene. Fíjate, dice el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti. O sea, me ha reservado. Quiere decir que él pues tenía autoridad sobre todas las cosas, a excepción de esta mujer. Dice, ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, él ya sabía, había una ley, ¿verdad? Había una ley que se le dijo a José, mira, esa es la ley, tú hazla y vas a acertar en el blanco. ¿Y qué pasaba si no la obedecía? Sino que José se hubiera acostado con esta mujer, ya hubiera errado, ¿verdad? Infracción de una ordenanza, infracción de una ley, hierras y pecas. Fíjate cómo dice el versículo, dice, por cuanto tú eres su mujer. Ahora, aquí está la pregunta, tú puedes decir, bueno, pues ya era entre hombres, no tiene nada que ver con Dios, no. Dice aquí, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría? Aquí no dice contra Faraón o contra ¿cómo se llamaba Creo que Potifar. Aquí no dice, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dicen las películas. Pero aquí no dice ninguno de los dos. Dice, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Dice aquí el hebreo, bejatati, de jata, ¿verdad? Le Elohim, o sea, contra Dios. Bejatati, ¿cómo pecaría contra Dios? ¿Cómo erraría? ¿Cómo voy a fallarle? No, y José lo que hizo fue que se salió corriendo, ¿va? Dice la escritura. Y cuando hizo eso, cumplió una ley, cumplió una orden que se le dio dada, y él, lo que pasó ahí en ese momento es lo que decíamos.
Este hombre que presta atención al pacto firme, ¿verdad? Que apunta la flecha, suelta la flecha y da en el centro. No estaba errando, no estaba fallando, o en otras palabras, no estaba pecando. Entonces, eso es algo, hermanos, muy importante que nosotros debemos de considerar. Recientemente nos compartió una hermana algo muy cierto, ¿verdad? Que si como esposa hacía algo malo o algo en contra de su esposo, no es que le estuvieras fallando a él, sino que directamente le estás fallando a Dios, más bien de una forma indirecta, pero le estás fallando a Dios, ¿verdad? No es así de que, ay, pues yo no estoy fallándole directamente, no. Hay que tener mucho cuidado de lo que hacemos con nuestro prójimo. Y de esto podemos ver muchos textos en la escritura, pero solo quise ponerte como ejemplo para que nos demos cuenta que efectivamente nosotros le podemos fallar a Dios si le fallamos a nuestro prójimo. Y José no le falló a su prójimo, sino que respetó a la mujer, a su mujer, y acertó en el blanco. Estaba bien, no erró, no falló, no se fue para acá ni para allá. Ahora, quiero que veamos algunas derivaciones acerca de este tipo de fallo. ¿Por qué? Porque, como les comenté en un principio, hatá o fallo hay de diferentes tipos y niveles, ¿verdad? Diferentes tipos y diferentes niveles. Bueno, vamos a ver uno. Este se llama Shegaga. Me voy a volver loco con tantas palabras hebreas. Bueno, espero que se esté entendiendo hasta aquí. Este pecado, Shegaga, es un pecado que vamos a transliterarlo así como un pecado inadvertido o una transgresión inadvertida. Una falla, más bien aquí sería falla, ¿verdad? Inadvertida. ¿Cómo? Aquí vemos la palabra Shegaga, es una falta, una transgresión inadvertida. Y vamos a ver un ejemplo en Josué 20, versículo 9, dice, estas fueron las ciudades elegidas para que en caso de una muerte bishgaga, o sea, accidental, ¿cómo es esto? Bishgaga accidental es que una persona, si le quitaba la vida a alguien, pues pudiera vivir, porque lo normal es que sus familiares buscaran para vengarse, ¿verdad? Ah, tú le quitaste la vida, ahora yo me voy a vengar. Entonces había unas ciudades que se llamaban ciudades refugio para estas personas que cometían asesinato accidental o inadvertido. Ellos no querían matarlos, se defendió y le pegó mal y pues se murió. Pero no estaba en su intención quitarle la vida, sino solamente defenderse. Bueno, eso es un pecado, es una falla, se llama shegagá. Sí, eso no lo puedes tú llamar de otra forma, de que, pues perdónale, pues él no, es una falla. Se llama shegagá, es un pecado tipo shegagá, que es una falta y ya lo estás cometiendo. Es algo inadvertido, así de que, oye, pues yo no lo quise hacer, pero lo hiciste. ¿Sí? Y eso ya nos hace acreedores del pecado. Ya estamos cometiendo una falla. Para esto, vamos a ver más adelante cuál es la solución que Dios da, porque esto, hermanos, todos podemos caer en esto. Todos podemos caer en este tipo de fallas. Todos los días estamos fallando, como les decía, por algo que yo no sé. Es que yo no sabía, oye, es que esto y lo otro, es que yo no sabía. Bueno, pues aunque no lo sepas, para Dios es una falla y es un pecado. Eso se llama Shegagá. Quiero mostrarte otro, hermanos, otro que se llama Asham. Esto se llama culpa. ¿Alguien ha sentido este sentimiento? ¿Te sientes culpable? Bueno, eso se llama Asham. Fíjense, hermanos, dice aquí, o también es Hashem, ¿verdad? Pero vamos a llamarlo Asham para no confundirnos. Es una raíz primaria que significa ser culpable. Ser culpable, en realidad. Y quiero que veamos aún un texto en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 3, que dice así, dile que así ha dicho Dios el Señor. Perdón, ciudad que en tus calles derramaste sangre, ciudad que te contaminas con ídolos que has hecho. Aquí ya está hablando
idolatría que el pueblo hace, derramando sangre por las calles, dice aquí, con lo que has provocado tu ruina, tu propia ruina. Eso lo aprendimos cuando vimos el tipo de pecado Abón, ¿verdad? Ya es una consecuencia. Pero fíjense cómo dice el versículo 20, el versículo 4 de Ezequiel 22, has pecado. Ahí ya no es jatá, ya no es jatá de una falla, simplemente es esto, eres culpable. Ashmat, ashamt, se pronuncia, ashamt. Simplemente eres culpable, aquí dice has pecado, pero pues lo correcto sería eres culpable por la sangre que has derramado. Te has contaminado con los ídolos que te hiciste. Y sigue diciendo el texto, ¿no? Pero esto es un ejemplo de un tipo de, también derivación de una falla, ¿verdad? En este caso se está refiriendo a contaminación con los ídolos. Ya fallaste, eres culpable. Bueno, eso se llama Asham. Y quiero compartirte otro que está también bastante interesante acerca de una derivación acerca de Hatá o de esta falla, que se llama un pecado que se llama mal, ¿verdad? Me llama mucho la atención, ya se los he compartido muchas veces, que nosotros decimos, pues, haz el bien y no hagas el mal. Bueno, la palabra mal, para los que no sepan, es una palabra 100% hebrea. Entonces, estamos nosotros hablando hebreo sin siquiera saberlo. La palabra mal es una falta encubierta, es diferente. O pecado tipo mal, ¿no? Una falla tipo mal. Es una errar, una falla, ya fallaste con algo encubierto. Y quiero que veamos aquí qué es lo que significa. Dice raíz primaria, propiamente, cubrir. Aquí está, dice aquí, sigue diciendo usada figurativamente, actuar encubiertamente, traicioneramente. Quiere decir que es algo así de que cualquier cosa que tú hagas o que yo haga, en donde digo, pues nadie me ve, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? De que pues el semáforo, nadie me ve, pues me paso. Bueno, ese se llama, eso es un pecado o una falla que se llama mal, es una falla tipo mal. ¿Qué ejemplos podemos ver en la escritura? Hay varios ejemplos. Me acordé de uno de ellos que es de este pecado de Acán, si no mal recuerdo, donde escondió ahí unas cositas que le gustaron, ¿verdad? Que el oro y lo escondió. Y a través de esa acción, él dijo, pues nadie se va a dar cuenta. Pues la gente empezó a morir, el pueblo empezó a morir por su culpa, porque Dios sí lo vio. Tú puedes decir, no, pues nadie me ve. Eso se llama mal. Es una falla tipo mal. Que dices, pues nadie me ve, como acá, ¿verdad? Pues nadie me ve, hasta que, pues, a través de un proceso llegaron hasta él y él terminó confesando que efectivamente los había escondido. Hay algo ahí encubierto, algo que, pues, que nadie me vea, eso se llama mal, es una falla, un errar, un pecado, un jatá tipo mal. Y vamos a ver un ejemplo en Primera de Samuel, hablando acerca del rey Samuel. Dice, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Aquí ya había un problema, ¿verdad? Ya vio a los enemigos y Saúl dijo, ah, caray, no, pues si son muchos, entonces le entró el miedo. Dice versículo 6, y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Este sí era un problema bastante grande. Tener un problema, un temor ahí en tu corazón y no recibir respuesta. Entonces Saúl estaba preocupado. Fíjense qué hizo en el versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Ahora sí que dijo, pues si nadie, Señor, no me contesta, pues yo a ver qué hago, pero no me voy a quedar así con la duda, ¿no? Necesito saber qué hacer. Y bueno, fíjense, el profeta Samuel ya había fallecido y entonces él dijo, pues, él quiso consultarlo, dijo, pues, si no está el Señor, voy a consultar al que ya está muerto. Dice, búsquenme una mujer que tenga un espíritu de adivinación. Eso está prohibido por la Biblia.
que nos acerquemos a este tipo de personas, a este tipo de situaciones para que nos adivinen el futuro y todo ese tipo de cosas. Dios lo prohíbe. ¿Saúl lo sabía? Por supuesto que lo sabía. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí? Estaba fallando. Ya no estaba acertando ahí en el blanco, sino que estaba fallando. Sus dardos estaban por otro lado, porque ya estaba haciendo algo que no debía hacer. Estaba cometiendo una infracción a la ley, una infracción a la palabra de Dios. Entonces, dice que mandó a unos hombres a que buscaran a esa mujer, a una divina, para que él fuera, dice aquí, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y dice el versículo, y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y fíjense aquí lo interesante, versículo 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué la gente hoy sale también así, muchas que no quieren que se den cuenta, como los narcos y ese tipo de gente que hace maldad, hasta se cambia de sexo, de verdad? Pero te disfrazas, te ocultas, porque no quieres que te vean, no quieres que se den cuenta. ¿Por qué Saúl se disfrazó? Y fíjense, todavía para que no se dieran cuenta de que él era el que estaba consultando a una divina, cosa que no debían de hacer, porque ¿qué iba a decir al pueblo? Ah, mira, el rey, mira que lo que está haciendo, no podían enterarse. Shh, en secreto, que nadie se dé cuenta. Se disfrazó, dice, y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Todavía para ocultar más las cosas ahí, en la noche, porque en la noche, ¿cómo dice todos los gatos son pardos, algo así? Ya no me acuerdo de este refrán. Pero bueno, se fue de noche. Entonces, sigue diciendo aquí el versículo, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de división y me hagas subir a quien yo te dijere. Y ahí pues mandó a traer al profeta. Entonces, ¿fue algo bueno o fue algo malo lo que hizo aquí el rey? Hizo mal. Ahora sí que de la palabra hebrea, ¿verdad? Hizo mal, hizo una falta encubierta, un pecado encubierto. ¿Y qué pasó con esto? Tú puedes decir, bueno, y ahí donde dice que fue un pecado encubierto. Te lo voy a mostrar cómo fue que terminó aquí el rey Saúl. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, dice, así murió Saúl por su rebelión. Aquí la palabra rebelión o pecado, como pueden ser en otras versiones, dice bamaló. Aquí está la palabra mal. Inclusive en el español lo puedes entender, bamaló. Con que mal prevaricó. Otra vez aquí está la palabra ya solita. ¿Con qué prevaricó? Dice aquí. O sea, hizo mal. Entonces es un pecado que él hizo o una falla tipo mal, que es una falla tipo encubierta. Y de eso, hermanos, creo que Dios nos está diciendo que tengamos cuidado con este tipo de pecado, con este tipo de falla, donde nosotros creemos que nadie nos ve, pero Dios sí nos ve. Y bueno, la escritura es clara aquí, cómo fue que terminó el rey Saúl por haber tratado de esconder, ¿verdad?, su maldad, ahora sí que es su mal. Entonces, con respecto a este tipo de pecado, pues es el tipo de mal, con respecto a este ejemplo, perdón, de mal. Realmente es que la escritura, hermanos, es muy rica, es muy como que te quedas en la historia, te penetras y queremos conocer más, hay más historias, todo eso, hermanos, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros nos metamos, escudriñemos su palabra y nos vamos a dar cuenta de todo este tipo de cosas que hay. Y quiero que veamos otro que se llama Shagá, que en sí es el último. Shagá significa descarriarse o desviarse, o sea, es una falla. Ahora sí que parece muy similar, ¿verdad? Porque la flecha, cuando tú no aciertas en el centro, lo que está haciendo es que la flecha se está desviando, se está descarriando, se está desviando. Es muy similar Shagá. Pero aquí la escritura pues, nos dice que es descarriarse, que es un error o errar, ¿verdad? Vamos a ver 2 textos, uno que está en 1 Samuel 26, 21, dice, entonces dijo Saúl, he pecado, nuevamente hablando del rey Saúl, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más.
porque mi vida ha sido estimada, preciosa, hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado. Aquí está la palabra errado, baishge, en gran manera. Entonces es un hierro, te desviaste, te descarriaste. Eso es una derivación de tipo del pecado jatá, que se llama shaga. Entonces aquí pues el rey Saúl reconoció que había errado, ¿verdad? Es el Salmo 119, versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme. En el hebreo dice tashgeni, igual viene de la misma raíz shaga. Eso significa desviarse. Entonces, hermanos, pues esta parte o este tema, este estudio, en realidad es eso, que nosotros podamos entender, y creo que en todos nos podemos llevar algún mensaje, a pesar de que es un estudio bastante de mucho análisis. Siempre tenemos un mensaje, y yo me quedo con eso, ¿no? De que no piense que la palabra pecado es así muy alarmante, muy escandalosa. Simplemente fallaste, todos fallamos, todos pecamos. Y que con cosas tan sencillas como el hecho de pecar sin darte cuenta, bueno, todo ese tipo de cosas, la misma Biblia nos da la respuesta, nos da la solución. El tipo de pecado jatá, o como lo hemos llamado, errar, fallar, en sus tipos como shegagá, ya lo vimos, asham, mal, o shagá, inclusive abón, que también es otro tipo, son perdonados por la Biblia. Y sabes, hermano, con el máximo perdón. Y si yo digo el máximo perdón, es porque hay salvación del alma. Y esto era perdonado en el Antiguo Testamento. Aquí, entonces la pregunta es, por eso es que nuestros hermanos judíos dicen, yo no necesito a Jesús, yo no necesito a ese Mesías con el que tú crees. ¿Por qué? Porque la ley a mí me da toda la solución para todos los pecados. Y efectivamente la escritura nos hace ver que no era cualquier tipo de perdón, sino el perdón más elevado, que perdonaba el alma para salvación. Y aquí, hermanos, en todo esto, nos vamos a dar cuenta cómo la escritura efectivamente daba ese perdón. Y eso es lo interesante. Nosotros vimos en nuestro tema pasado acerca cuando vimos este pecado abón, que es como iniquidad, también alcanzaba este tipo de perdón. Salah, que vuelvo a repetir, es el perdón más grande que Dios da, solamente Dios da para salvación del alma. Y el Antiguo Testamento lo proveía a todas aquellas personas que cometían algún pecado, tipo jatá, tipo abón, y con sus derivaciones, como lo acabamos de ver. Llevaban un animalito, se hacía expiación por él y Dios les daba nada más y nada menos que Salah. Entonces, ¿para qué necesitamos a Yeshua, a Jesús? Pero aquí nos falta un detalle, que hace falta que veamos otro tipo de pecado, ¿verdad? Que es el Peshá, que es el tercero que Dios le dijo a Moisés que podía perdonar. Moisés, yo perdono el Jatá en todas sus derivaciones y perdono el Abón. Pero ¿sabes qué, Moisés? Yo también perdono el Peshá. Está interesante, ¿verdad? Que aquí en todo este tipo de sacrificios que nos encontramos en el libro de Levítico, capítulo 4 hasta el capítulo 6, donde eran todos los sacrificios y todo lo que se perdonaba. Y yo te puedo decir, hermano, que hasta ahorita todo se perdonaba, todos los tipos de jatá, como shegagá, sham, mal, shagá y abón, que son todos los pecados, se podían perdonar y alcanzaban salah. Pero como les comenté en un principio, Moisés no le dijo a Dios, perdona el peshá del pueblo. Eso es algo interesante, hermanos, que vamos a ver con la ayuda del Eterno posteriormente cuando Él diga, ¿verdad? Entonces, quiero leer este texto final de Levítico 5.1, Levítico 5.6 y Levítico 5.10. Solamente lo extraje lo más interesante, lo más importante. Dice, si alguno pecare, jatá, o sea, si alguno fallare, aquí yo levanto la mano. Si alguno fallare, imagínate, hermanos, que tú estás en ese tiempo y tú digas, a ver, todo aquel que falle, pues yo fallé.
Dice aquí, da un ejemplo, por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denuncia, él llevará su pecado. Dice el versículo 5, pero ya estamos hablando aquí, hermanos, de jatá, cualquier tipo de pecado jatá. Y dice, y para su expiación traerá al Señor por su jatá, por su pecado, por su falla, por su error, que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado, o sea, por su jatá. Fíjate, hermano, qué tremendo, qué hermoso está esto. Que te sientes culpable, estás lejos de la presencia del Señor, porque eso te hacía transgresor. Violas la ley, eres transgresor, te alejaba de la presencia del Eterno. Pero ellos podían hacer algo físico, que era traer por ese error que cometió un animalito, ¿verdad? En ese caso una cordera o una cabra, dice. Y entonces le presentaba al sacerdote y él hacía expiación por ese error, por esa falla. Dice Levítico 5:10, y del otro hará el holocausto conforme al rito. Aquí está hablando ya de los animalitos. Dice, así el sacerdote hará expiación por el jatá. Expiación. Ese es un tipo de perdón que vimos, que es Bejiper, dice aquí, es el tipo de expiación de reconciliación. Entonces el sacerdote hará reconciliación con Dios, ¿verdad? Por ese error que la persona cometió. Sigue diciendo aquí, de aquel que lo cometió y será perdonado. Salah. Esto, hermano, de verdad que es impactante, es impresionante lo que Dios da y lo que Dios dio en ese tiempo. Tú podrás decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque Yeshua, Jesús, dice la Escritura, que Él solamente vino a morir una sola vez, un solo sacrificio. Es cierto que cuando nosotros aceptamos a Yeshua, Jesús, todo se lo llevó, todo lo cargó Él. Se llevó el abón, se llevó el jatá, se llevó el pechat, todo se lo llevó. Pero, y bueno, y en ese momento hemos renacido, estamos limpios. No hay nada que nos preocupe, el Señor se lo llevó. Pero en mi caminar, en mi regresar a Dios, yo fallo, siempre estoy fallando. Entonces, ¿será que Jesús, que Yeshua va a volver a bajar y va a volver a morir por mi falla, por ese pecado? No, no es así. Por eso es que la ley y el Antiguo Testamento se enfocaban, ¿verdad?, en el perdón hasta su límite. Entonces, este tipo de pecados, hermanos, había un medio por el cual podías tú hacer para que Dios te perdonara y te reconciliaras con Él, sin la necesidad de la sangre de Yeshua. Eso es algo muy importante. Entonces, ellos no necesitaban aquí la sangre de Yeshua. Ahora, quiero hacer algo muy importante. Esto es con respecto a cómo Dios nos ve, ¿sí? Por su misericordia y por su amor. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva general, aunque el pueblo aquí recibía salah, o sea, el perdón para el alma, si lo ves de una manera general y estricta, están muertos aún así por el pecado que cometió Adán. Y la solución no estaba dentro de la ley, sino por una promesa que se encontraba fuera de la ley. Y a través de esa promesa es que nosotros íbamos a ser reconciliados con Dios por ese pecado que Adán cometió. Eso es algo que con la ayuda del Eterno vamos a ver después también, pero es interesante, importante hasta ahorita comentarlo, que lo sepas, que aunque el pueblo recibía salah para perdón de las almas, en realidad estaban muertos, pero si ellos se arrepentían, como lo hizo el rey David y como lo hicieron muchos, cuando Yeshua murió, su sangre los alcanzó y tuvieron una salvación completa, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, aunque ellos no supieran en ese entonces lo que ellos hacían, esos sacrificios diarios de animalitos, la sangre y todo eso, aunque ellos no lo supieran, estaban haciendo una práctica de lo que Yeshua, lo que Jesús iba a hacer en un futuro. Y bueno, pues hermano, quiero que te quedes con eso y pues que nos pongamos en las manos de Dios para que Él nos ayude
a poder reconciliarnos con Él, porque siempre fallamos. Y por eso el Nuevo Testamento nos da también la solución, ¿verdad? Inclusive está en el Antiguo Testamento, de hecho. ¿Cómo es que está la solución? A veces sin necesidad de animalitos. La Escritura dice que si nosotros oramos por alguien que ha pecado, por alguien que ha fallado, que esa oración le va a dar vida, le va a traer vida. Entonces, nosotros tenemos que estar orando mutuamente unos por otros para que el Señor nos perdone todos nuestros fallos que cometemos cada día delante de Él. Tenemos a Yeshua como sumo Cohen, como sumo sacerdote, para interceder, que intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Inclusive dice la Escritura que hay ángeles, 1 de 1000, que también interceden por nosotros. Entonces tenemos mucha mano de dónde tomarnos para decir, Señor, yo estoy bien delante de ti, aunque todos los días te fallo, pero todos los días su misericordia y su amor están sobre nosotros. Hermanos, pues me despido de ti, que el Eterno te bendiga mucho, que te dé mucha fortaleza en tus situaciones difíciles. Ahorita están pasando situaciones muy complicadas, que el Eterno te dé mucha fortaleza a ti y a tus familiares. Y bueno, pues estamos en unidad como congregación, como hermanos, como pueblo, para interceder. Y bueno, pues que el Eterno nos ayude a poder entender pues este mensaje acerca del pecado, que reconozcamos que todos los días fallamos y que todos los días somos pecadores delante de Él, pero en su misericordia y en su amor, pues confiamos que somos reconciliados con Él. Y bueno, hermano, pues ahora sí, te dejo, que todo por eso te bendiga. Shabbat Shalom. Construyamos un Shabbat lleno de amor, lleno de paz, lleno de bendición, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.